Lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir la verdad. Bajar los impuestos. No subir los impuestos. La subida de impuestos hoy es más paro, más recesión, peor situación económica para las familias y para las clases medias españolas. Las subidas de impuestos solo servirán para retrasar la salida de la crisis por penalizar el consumo, el ahorro y la inversión. Are you all right, Maggie? Nunca se ha salido en España, nunca, de una crisis económica subiendo los impuestos. Todo el mundo sabe que el Partido Popular es partidario de bajar los impuestos. Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos. Entendemos que el mayor esfuerzo no puede recaer en los ciudadanos. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. Ahora, es bueno decir la verdad. No se trata de abaratar el despido, se trata de facilitar la contratación. Dedicar todo el esfuerzo a abaratar el despido lo que hace es crear más desconfianza dentro de España, en definitiva que haya menos consumo, menos inversión y por tanto que haya más crisis económica y que se genere más pérdida de puestos de trabajo. Siguen insistiendo en el despido y el despido debería ser el último recurso. Y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino fomentar la contratación. Son ustedes unos auténticos maestros en decir una cosa y hacer exactamente la contraria. El PP, un partido muy autocrítico, tanto que critica sus propias medidas antes de adoptarlas. ¡Calla!